Bueno, muy buenos días a todos. Ante todo, un agradecimiento muy especial a Sofondos por esta invitación. Un saludo al doctor Miguel Argacha, al doctor Santiago Montenegro, a Mónica Higuera, la doctora Mónica Higuera, directora de la URF, y obviamente a todos los funcionarios de los fondos de pensiones y a todas las personas que están aquí presentes y que van a estar en los muy interesantes seminarios, conferencias de hoy y mañana. Por razones que ustedes comprenderán, no voy a hablar del tema de pensiones, me voy a referir a la coyuntura macroeconómica y la política monetaria en Colombia en lo que va corrido de esta década y en particular lo que está sucediendo en la actualidad. Tanto en Colombia como en la mayor parte de los países del mundo, las condiciones macroeconómicas han sido extraordinariamente tormentosas desde comienzos de la presente década y han obligado a adoptar políticas monetarias particularmente drásticas. En 2020 tuvimos la pandemia y la necesidad de adoptar una política monetaria fuertemente expansiva, que en el caso de Colombia se reflejó, entre otras, en una reducción de las tasas de interés de política hasta 1.75%, el nivel más bajo en los ya más de 100 años de historia del Banco de la República. Desde 2021, la situación fue muy diferente. La inflación empezó a aumentar en un contexto de recuperación económica más acelerado del que se esperaba a nivel local y también a nivel global. La política monetaria tuvo que empezar a apretarse de manera importante en todos los países. Los ajustes al alza fueron más acelerados en las principales economías de América Latina, todas las cuales iniciaron su ciclo de endurecimiento de la política en 2021. Brasil comenzó en marzo de ese año, mientras que México, Chile, Perú y Colombia lo hicieron en junio, julio, agosto y septiembre respectivamente, varios meses antes de las economías avanzadas, que solo lo hicieron en 2022, después del estallido de la guerra en Ucrania. Como ustedes saben muy bien, la tasa de interés de política del Banco de la República fue aumentada de forma drástica a lo largo del año y medio comprendido entre septiembre de 2021 y abril de 2023. Durante ese periodo se completó un aumento de 11.5 puntos porcentuales, llevando la tasa desde el 1.75% hasta 13.25%. Se trató del proceso de ajuste más fuerte de la política monetaria que ha tenido lugar durante el presente siglo y desde que el banco adoptó la estrategia de inflación objetivo que hoy guía nuestras decisiones. Los efectos de ese aumento de la tasa de interés sobre la demanda agregada, las importaciones y el crédito, entre otras variables, empezaron a sentirse con claridad desde el último trimestre del 2022, un año después de que empezamos a endurecer la política monetaria. Esos efectos son en general rezagados, dolorosos y ciertamente impopulares. Y lo que hace las cosas más complejas, los impactos sobre la inflación se producen con un rezago aún mayor. Solo en el primer trimestre de 2023 vimos que la tendencia alcista de la inflación empezó a frenarse y apenas en abril empezamos a ver caídas importantes en esta variable. En este contexto, la tasa de interés de política se mantuvo estable durante 8 meses y solo empezó a reducirse en las sesiones de la Junta Directiva de diciembre y enero pasados, con ajustes de 25 puntos básicos en cada oportunidad, y continuó en la sesión de marzo con una reducción más fuerte de 50 puntos básicos para llevar la tasa a su nivel actual de 12.25%, un punto porcentual por debajo de la que teníamos hace un año. Vale la pena destacar que la reducción que hemos observado en las tasas de interés del mercado durante el último año ha sido muy superior a la que ha tenido lugar en la tasa de interés de política del banco. Mientras esta última se encuentra, como lo dije, un punto porcentual por debajo de los niveles que tenía hace un año, la tasa de captación de CDTs bajó en más de 3 puntos porcentuales entre marzo de 2023, cuando estaba cercano al 14% en promedio, y marzo de 2024, cuando se encontró por debajo del 11%.
Las tasas de colocación de créditos del sistema financiero también se han reducido en mayor grado que la tasa de interés de política del Banco de la República, y lo mismo sucede con las tasas de interés de los títulos de deuda pública. Así, por ejemplo, la tasa cero cupón de los TES a plazo de 10 años es actualmente de 10.5%, inferior en cerca de 2 puntos porcentuales a la que se observaba un año atrás. Esto significa una reducción en el costo anual de fondeo del gobierno a plazos de 10 años sustancialmente mayor que la reducción en la tasa de interés de política del Banco de la República, que, debe recordarse, se refiere a operaciones de financiamiento a un día de plazo. Lo que quiero resaltar con estos datos es que la reducción en la inflación y la consiguiente expectativa de caída en las tasas de interés de política del Banco de la República en el futuro han sido tanto o más importantes para reducir las tasas de interés del mercado que la caída observada en la tasa de interés de política. Dicho de otra forma, la reducción cautelosa en las tasas de interés ha ayudado a reducir en mayor grado las tasas de interés de captación a plazo y las tasas de fondeo de los agentes económicos en la medida en que ella ha ido de la mano con el mensaje de que la inflación seguirá bajando. Bajo esta premisa, permítanme hacer algunos comentarios sobre la información que tenemos actualmente acerca de la actividad productiva y el empleo, antes de pasar a hablar en mayor detalle sobre el comportamiento de la inflación y las expectativas sobre la misma. La economía colombiana experimentó en 2023 una desaceleración algo más fuerte de lo que estaba previsto. Para el año completo el crecimiento terminó en 0.6%, una cifra inferior al 1% que proyectaba el equipo técnico del banco y bastante más baja de la que estimaban casi todos los analistas. Debo recordar y decir muy expresamente que ese 1% que proyectaba el equipo técnico del banco no lo proyectaba el mes anterior, lo proyectaba un año y medio antes. Desde mediados de 2022, el banco veía necesario que el crecimiento bajara a un nivel del 1% y proyectaba que eso iba a suceder, en parte por una política que redujera un ritmo de crecimiento de la demanda que estaba superior al 10% en términos reales y que estaba creando toda suerte de desequilibrios y obviamente presiones inflacionarias. Es importante reiterar que en buena medida la desaceleración observada en 2023 con respecto a 2022 estaba prevista, como acabo de decir. Tras 2 años, 2021 y 2022, en que la actividad productiva tuvo tasas de crecimiento jalonadas por la demanda que resultaban a todas luces insostenibles. El crecimiento real del PIB fue casi 11% en 2021 y 7.3% en 2022. Lo sucedido en 2021 puede entenderse como el rebote tras una caída dramática en 2020 y no se aleja demasiado de lo sucedido en otros países, pero la cifra tan alta de 2022 llama mucho más la atención, tanto cuando se la mira en términos históricos como en comparación con lo sucedido en el resto del mundo. La demanda creció ese año, ya lo dije, a un ritmo superior al 10% en términos reales y generó fuertes desequilibrios en diferentes frentes. Por un lado, el crecimiento tan acelerado de la demanda no pudo ser atendido con producción nacional y se reflejó en aumentos de las importaciones y en un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de 6.2% del PIB. Por otro lado, el exceso de demanda se convirtió en caldo de cultivo para las presiones inflacionarias. El endurecimiento de la política monetaria y el consiguiente aumento de las tasas de interés empezó a manifestarse desde los últimos meses del 2022 y de manera mucho más clara a lo largo de 2023 en un menor dinamismo de la demanda que cayó en 3.8% y en un ajuste de los desequilibrios que acabo de mencionar. El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos bajó a 2.7% del PIB, lo cual hace que Colombia actualmente requiera menos financiamiento internacional y sea mucho menos vulnerable a las condiciones financieras internacionales y a la percepción de los mercados sobre el país. La caída en la demanda explica en alto grado la desaceleración en el ritmo de crecimiento de la actividad productiva, la cual se manifestó de manera particularmente fuerte en la manufactura, la construcción y las ventas del comercio, para las cuales hemos visto cifras negativas de crecimiento con respecto a los niveles atípicamente observados un año atrás. Resulta importante observar, sin embargo, que cuando se descompone la contracción de la demanda, el comportamiento del consumo de los hogares
fue radicalmente diferente al de la inversión. De hecho, el consumo de los hogares creció en 2023 1.1% en términos reales, una cifra ligeramente más alta del 1% que esperaba el equipo técnico del banco. Allí, por lo tanto, no estuvo la sorpresa. Se trató de una desaceleración importante en el ritmo de crecimiento del consumo privado, que en 2022 había crecido a ritmos claramente insostenibles, pero el consumo creció tal como estaba previsto y sus niveles en 2023 estuvieron claramente por encima de lo que habría estado si su crecimiento prepandemia se hubiera sostenido en lo corrido de la presente década. El caso de la formación bruta de capital es muy diferente. La caída fue dramática, de 24.8% en términos reales, casi 25%. El reto de recuperar la inversión es sin lugar a dudas fundamental, no solo para impulsar la actividad económica en el corto plazo, sino para generar una senda de crecimiento sostenible de la economía en el mediano y largo plazos. Ello probablemente no se logra con un simple relajamiento de la política monetaria. Las perspectivas que tiene el equipo técnico del banco para el año completo 2024 sugieren un crecimiento de 1.1%, que seguiría siendo bajo, pero superior al que se estimaba unos meses atrás y al que se observó en 2023. Para 2025 se pronostica un crecimiento superior al 3%, del orden de 3.4%, consistente con unas condiciones monetarias que se habrían normalizado en el contexto de una tasa de inflación que ya sería acorde con la meta del banco. Cabe decir, sin embargo, que en estas proyecciones de recuperación económica persiste un grado importante de incertidumbre. Esa incertidumbre se alimenta en parte por factores de carácter externo y macroeconómico que pueden afectar el comportamiento de la inflación y las posibilidades de avanzar efectivamente hacia una normalización de la política monetaria. Adicionalmente, quizás en mayor grado, se alimenta por otros factores que generan desconfianza de los inversionistas en varios sectores de la economía. Pasando al tema de los resultados en materia de inflación, los resultados de la política monetaria contractiva se han empezado a observar con el rezago normal. Tras la tendencia ascendente que tuvimos en 2021 y el primer trimestre de 2023, cuando llegó a 13.34%, la inflación total ha bajado en casi 6 puntos porcentuales durante los últimos 12 meses, hasta ubicarse en 7.36% en marzo de 2024. Esta es posiblemente la reducción más fuerte de la inflación que se ha observado en Colombia a lo largo de su historia, quizás con una excepción, que fue el año 1999, cuando sucedió una reducción de la inflación de la misma magnitud, con la gran diferencia de que fue en medio de la recesión más grande que hemos tenido en toda la historia de Colombia. Esta vez se logró sin que hubiera recesión. El PIB creció el año pasado. Por su parte, la inflación básica mostró una reducción a partir de julio que la llevó a 6.8% en marzo pasado, tras alcanzar un máximo de 10.5% a mediados de 2023. Las cifras sobre el comportamiento del índice de precios al productor son aún más favorables que las del IPC. Es así como los bienes producidos y consumidos en Colombia, que en diciembre de 2022 aumentaban a un ritmo de 20.4%, en marzo del 24 lo hicieron a un ritmo anual de solo 1.1%. Por su parte, los precios al productor de la canasta de bienes que conforman la oferta interna, en la cual se incluyen las importaciones, tuvieron en 2023 un crecimiento negativo de 2.1%. Esto se puede explicar en buena medida por la apreciación del peso colombiano frente al dólar, que en 2023 fue cercana al 20% y logró revertir la depreciación que había tenido en 2021 y 2022, la cual había superado ampliamente a la de las monedas de otros países emergentes comparables con el nuestro. Esta apreciación reciente, además, se ha reforzado en las semanas más próximas, posiblemente estimulada por el importante aumento en el precio internacional del petróleo asociado a las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. Los resultados en materia de reducción de la inflación son particularmente destacables cuando se tiene en cuenta que ellos se dieron a pesar del fuerte incremento que tuvieron los llamados precios regulados, que en 2023 llegó al 17.2% y todavía en marzo de 2024 alcanzaba el 15.8%, casi 16%.
Ello sucedió en buena medida por la necesidad que enfrentó el gobierno de ajustar los precios de la gasolina tras un largo periodo de congelamiento que implicaba enormes costos fiscales. Con la reducción que hemos observado en la inflación desde abril del año pasado, la pregunta que muchos observadores se hacen es sobre el ritmo al cual la Junta del Banco de la República baja la tasa de interés de política. Como ustedes saben muy bien, las decisiones específicas sobre los niveles de las tasas de interés de política son adoptados por la Junta en cada sesión y la Junta evita hacer anuncios sobre decisiones futuras precisamente porque ellas dependerán en cada oportunidad de la última información disponible sobre todas y cada una de las variables relevantes que afectan el proceso de convergencia de la inflación hacia la meta y el entorno económico general, incluido obviamente el desempeño de la demanda agregada, de la actividad productiva, del empleo y de los equilibrios externos del país. Quiero, sin embargo, terminar mi intervención con 5 consideraciones que considero relevantes. La primera consideración tiene que ver con la importancia de reconocer que los impactos de corto plazo sobre la demanda y la actividad productiva de la política monetaria contractiva que nos hemos visto forzados a tener en los últimos 2 años y medio han sido dolorosos, como lo son usualmente los procesos de ajuste macroeconómico cuando la inflación se sale de curso y se generan desequilibrios macroeconómicos importantes. Creo que el aprendizaje que debemos extraer es sobre la importancia de adoptar políticas adecuadas para evitar que en el futuro vuelvan a presentarse esos desequilibrios y esas desviaciones de la inflación frente a su meta. La segunda consideración es que, afortunadamente, la fase más dolorosa del ajuste ha quedado atrás. Y gracias a que los desequilibrios han cedido y la inflación está reaccionando a la baja, el debate hoy es sobre el ritmo de relajamiento de la política. De hecho, la información que pudimos revisar en la pasada junta del mes de marzo permitió acelerar el ritmo de reducción de las tasas de interés de política con respecto a la que veíamos viable en las sesiones de diciembre y enero. Además, como vimos al comienzo de esta intervención, la reducción se ha visto aún en mayor grado en las tasas de interés que afectan directamente a los diferentes actores del mercado, como son las tasas de interés de los créditos, las de captación a plazo de los bancos, las de los TES a plazos medianos y largos con los cuales se financia el gobierno nacional. La tercera consideración es que a pesar de la tendencia descendente de la inflación, esta continúa fuertemente por encima de la meta. Ciertamente, hemos bajado la inflación en 6 puntos porcentuales con respecto a los muy altos niveles alcanzados hace un año, pero todavía faltan más de 4 puntos porcentuales para llegar a la meta del 3%. Esta meta que se fijó hace varios años atrás y no solamente es similar a la que tienen muchos países similares al nuestro, sino que es consistente con la posibilidad de tener tasas de interés en niveles sosteniblemente bajos. Debe recordarse que varios países de la región que han podido bajar significativamente sus tasas de interés en el periodo reciente, tales como Brasil, Chile, Perú, Uruguay o Costa Rica, ya tienen niveles de inflación claramente inferiores al 5% y en algunos casos dentro del rango meta que tienen en esos países. La cuarta consideración que quiero hacer juega a favor de la cautela y tiene que ver con las expectativas de inflación y la credibilidad en la meta del banco. Para que la reducción en las tasas de interés de política sea percibida como sostenible, requiere que ella sea consistente con menores expectativas de inflación y con el cumplimiento de la meta dentro del plazo previsto de 12 a 18 meses anunciado por la Junta el pasado mes de noviembre. Esto es, que se cumpla con la meta antes de mediados de 2025. Si bien las expectativas han ido ajustándose a la baja, no todas ellas son consistentes con esa meta. Las expectativas de inflación implícitas en los precios del mercado de la deuda pública, se han ajustado significativamente a la baja, pero hasta el momento el ajuste ha sido insuficiente. Incluso cuando el llamado break-even inflation se ajusta por primas de liquidez y de riesgo inflacionario, las expectativas implícitas que veíamos en marzo se ubicaban por encima del 5% a plazos de 1 año y 4.7% a plazos de 2 años. Las encuestas analistas muestran expectativas mejor ancladas en la meta de inflación.
De acuerdo con la encuesta mensual que hizo el Banco de la República en marzo, la mediana de expectativas de inflación a un año se ubicó en 4.6% y a 2 años en 3.5%. En la medida en que se observa la reducción que efectivamente está teniendo la inflación, esperamos que las expectativas irán ajustándose a la baja y se harán más acordes con la meta. Aún así, 2024 será probablemente el cuarto año en que la inflación estará por encima del rango consistente con la meta establecida por la Junta del Banco. Algo que por razones obvias reduce de manera importante la credibilidad en esa meta, por lo cual las decisiones de tasas de interés del futuro dependerán en alto grado de que esa credibilidad aumente, no solo entre los analistas y los mercados financieros especializados, sino también en el público en general y entre los actores económicos públicos y privados que tienen posibilidades de influir en la fijación de precios, salarios y todo tipo de tarifas en la economía colombiana. La quinta y última consideración que quiero hacer se relaciona con la incertidumbre. Mantener la cautela será fundamental para evitar situaciones en las que aumenten las probabilidades de tener que frenar o incluso revertir más adelante el proceso de relajamiento de la política monetaria ante la eventual realización de situaciones inesperadas, como las que pudieran surgir ante cambios en las condiciones financieras internacionales, en el apetito de riesgo de inversionistas nacionales o internacionales o en el ambiente geopolítico global. Los márgenes de riesgo implícitos en la deuda pública colombiana han venido disminuyendo de manera importante en el último año y ello se ha unido a fenómenos como el importante repunte que ha tenido el precio de nuestras exportaciones petroleras para explicar un proceso de apreciación del peso que contribuye a reducir las presiones inflacionarias y facilita en principio el proceso de relajamiento de la política monetaria. La incertidumbre en estos frentes es, sin embargo, muy grande y las decisiones deben tener en cuenta las posibilidades de que factores externos cambien en el futuro por razones ajenas a la política del Banco de la República. Termino diciendo que en la Junta Directiva del Banco de la República hay plena conciencia sobre los beneficios que tendría contar con unas tasas de interés más bajas en la economía colombiana, vis a vis las que hoy estamos observando. El debate no es ese. Lo que conduce a un alto grado de cautela en el proceso de reducción de las tasas es la necesidad de encontrar un adecuado balance entre el deseo de contar rápidamente con menores tasas y el riesgo de que una reducción muy acelerada pueda frenar la senda de caída de la inflación y conduzca por esa vía a reducir las posibilidades de tasas de interés bajas, de que las tasas de interés bajas sean sostenibles. Muchísimas gracias.